versículo 1 al 7. Gloria al Señor. Lucas 2, 1 al 7. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. ¿Se puede sentar? Gloria al Señor. Le he querido titular a este mensaje, esta reflexión de la palabra, ¿verdad? Lo he querido hacer con una pregunta que todos debemos hacernos, ¿verdad? Diariamente, no solamente en día de Navidad, sino diariamente. ¿Tenemos lugar para Cristo? Amén. ¿Tenemos nosotros lugar para Cristo? ¿Haya Cristo lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones? Gloria al Señor, en nuestras fiestas, en todo lo que hacemos. Tenemos lugar para el Señor y no cualquier lugar. Al Señor se le da siempre el principal lugar, el lugar central. Gloria a Jesús. Bendito el Señor, ese es el lugar que Él merece. Amén, gloria al Señor. Y como decía, ¿verdad, hermanos? Es una pregunta que todos debiéramos hacernos. Sabemos que en esta época del año se celebra en el mundo. Es la fecha, ¿verdad?, que se escogió. Si usted no sabe bien la historia de todo, detrás de todo esto, ¿verdad? El 25 de diciembre se celebraba en las diferentes naciones paganas el cumpleaños de un dios pagano, ¿verdad? De un dios pagano, cada nación le tenía un nombre. En Roma se llamaba Saturno, se le llamaban las Saturnalias a estas fiestas. Claro, sabemos que Jesús nació y el nosotros recordar y celebrar su nacimiento no es malo. Amén. Sabemos que no fue el 25 de diciembre, sino que cuando la iglesia, a través de la historia, ya la iglesia tradicional se entronó en Roma, o sea que tomó control. Acuérdense que los cristianos fueron perseguidos por muchos años y luego con la visión de Constantino, ¿verdad?, de la cruz y que él venció al otro rival que tenía, pues él le dio libertad a los cristianos y el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a dominar en Roma, ¿verdad? Y eso le hizo mal también. Y de ahí, pues, Roma se convirtió en un imperio, entre comillas, cristiano, ¿verdad? El cristianismo se entronó y las fiestas paganas se cambiaron de nombre, se cambiaron esas fiestas a cristianas. Y ese fue el día, pues, que se escogió para decir que Cristo nació. Sabemos que no nació un 25, la Biblia no especifica qué día, sabemos que nació. Y el cristiano pues siempre está celebrando que Cristo vino, ¿verdad? Y que Él nació, ¿verdad? No solamente en Belén, sino en nuestros corazones. Eso es lo más importante. Gloria al Señor. Pero lo importante es que el mundo tiene que reconocer que Jesús nació. Amén. Lo tiene que reconocer. Se escogió una fecha y se reconoce en todo el mundo que Cristo nació. Pero en medio de todo este ajetreo de la Navidad, ¿verdad? Las fiestas siempre, ¿verdad?, nos ocupan mucho estrés, especialmente a las mujeres. Digo las mujeres que estamos cocinando y todo eso, ¿verdad? Que mucho estrés. Hay hombres que cocinan también, ¿verdad? Así que también se llenan de estrés. Las tiendas también, ¿verdad? Ese ajetreo de las tiendas, de buscar ese regalo perfecto, que nunca es perfecto. Porque la gente, pues, usted le lleva un regalo y a veces no era el que esperaba. Ya usted sabe la historia de todos estos días. Pero que en medio de todo eso, hermanos, no nos olvidemos de Cristo, que es el centro, ¿verdad?, de nuestra celebración. Es el personaje central. Que no nos pase lo que le pasó a Belén en el tiempo que Jesús nació. Si usted leyó conmigo, se da cuenta, ¿verdad?, que allí estaba naciendo el Salvador, en ese humilde pueblo, ¿verdad?, llamado Belén, un pueblo cerca de Jerusalén. Y allí estaban haciendo el Salvador, y lo tremendo de todo esto que casi nadie se dio cuenta de eso. Tenían al Salvador en medio de ellos. Hermanos, testigos de su nacimiento fueron los animalitos en el establo. No hubo lugar para ellos en el mesón. Yo siempre me pregunto,
¿qué hubiera hecho el dueño de aquel mesón si hubiera sabido que la mujer embarazada que pasó por allí llevaba en su vientre al Salvador del mundo? O sea, no sabían, ni siquiera se dieron cuenta que Jesús estaba en medio de ellos. Los ángeles anunciaron su nacimiento a aquellos pastores, ¿verdad? Y aquellos pastores fueron guiados por el Señor, pero casi nadie se dio cuenta. Y Dios trajo desde el oriente, de por allá, unos magos, óigame, unos paganos que oyeron de esa profecía probablemente a través de Daniel, ¿verdad? Porque Daniel estuvo en ese imperio persa y habló la palabra. Y llegaron allí y sin embargo ni los reyes, el rey Herodes no se dio cuenta, los doctores de la ley no se dieron cuenta, los fariseos, los más religiosos, ninguno se dio cuenta que había nacido el Salvador. Solo estos pastores humildes, ¿verdad? Que Dios quiso revelárselo. Por eso es tan importante, hermanos, que no nos dejemos, no nos llenemos de afán y de ansiedad y perdamos el enfoque de Cristo, que es el personaje central, amén, en todo lo que hacemos. Gloria al Señor. Entonces Cristo nació, gloria a Dios porque nació, amén. Y no solamente nació en Belén, como dije, ha nacido en nuestros corazones, eso es lo más grande que hay, gloria al Señor. Porque si nació en Belén y no nació en mí, de nada me vale. Amén, porque Cristo nació con un propósito, Él no nació por nacer. Cristo nació para ser el Salvador del mundo. Amén, ese ser que venía a la tierra no era cualquier persona, no era un personaje más en la historia, no era una persona más en el mundo, amén. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Verbo encarnado, gloria a Dios. Dice, cuando los ángeles dan aquel mensaje, dicen que os ha nacido hoy en la ciudad de David era de donde era oriundo David, que era de Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. No fue cualquier gente que nació, fue el Salvador del mundo. Gloria al Señor. Y es el Señor de todo el universo. Amén. Así que ese ser, hermano, no podía pasar desapercibido. Y aunque pasó desapercibido por algunos hombres o la mayoría, óigame, pero por Dios y por los ángeles no pasó eso desapercibido. Entonces, bien importante, ¿por qué tenía que nacer Jesús? Hacemos esta pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? Sabemos nosotros que el hombre había pecado delante de Dios, se había alejado de los caminos del Señor, ¿verdad? Adán y Eva pecaron, sobre el hombre vino una sentencia de condenación eterna. La gente no le da mucha importancia a esto, hermano, por una condenación eterna. Es una condenación que nunca termina, ¿entendemos? Toda condenación en esta tierra, ¿verdad? Cuando las personas son condenadas en juicios, le ponen ciertos números de años, algunos le echan cadena perpetua, que es para siempre, y bueno, y si en realidad aún si murió, ya ahí quedó su condenación. Si es cristiano, pues se va con el Señor y va a una mejor vida, ¿verdad? Pero lo terrenal, pues se acaba, tiene un tiempo limitado, por largo que sea, se acaba. Como dice ese refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. O sea que por mucho que dure el mal, un día se va a acabar, si no usted se va a morir. Y si usted le sirve al Señor, pues se acabó el mal para usted, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero hermano, una condenación eterna, como lo dice la misma palabra, es eterna, es algo que nunca termina. La gente no le da importancia a esto, porque ellos se centran en la vida que tienen aquí y ellos piensan como que también van a vivir demasiado aquí. Y por más que vivamos, es muy poquito comparado a la eternidad. Entonces, sobre el hombre había una sentencia de una condenación eterna, separados de Dios eternamente, destinados al lago de fuego y azufre. Eso suena horrible, hermanos. Eso suena terrible, ¿verdad? La Biblia nos habla de ese lugar de tormento que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero que todos aquellos que no buscan del Señor, que no reciben a Cristo, van a ir a parar ese lugar, ¿verdad? Porque están siguiendo a Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Se necesitaba un salvador para el hombre, ¿verdad? Se necesitaba un salvador que fuera divino, pero también fuera humano, porque ningún ser humano podía pagar esa deuda eterna que tenía el hombre con Dios. Tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Amén. Y solamente, ¿verdad? El Hijo de Dios, que es Dios, igual al Padre, podía pagar esa deuda. Podía venir, tenía que encarnarse, tenía que tomar forma humana, venir a la tierra, amén, y pagar esa deuda que el hombre tenía con el Señor y morir en lugar del hombre. Cristo murió para que usted y yo no tuviéramos que morir eternamente, no tuviéramos que ser separados de Dios eternamente. Entonces Cristo tenía que nacer, amén. El Verbo tenía que encarnarse. ¿A qué? Para poder cumplir ese propósito de salvar al hombre. Gloria a Jesús, de esa condenación eterna. ¿A qué venía Cristo al mundo? El mismo Cristo en muchas ocasiones dijo, ¿verdad?, su misión.
Él mismo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. También dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria al Señor. Venía a morir por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna. O sea, Jesús tenía muy en claro su misión, ¿verdad? Que Él venía para salvar al hombre. Era el Salvador, amén, que Dios había provisto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, ha nacido un Salvador, es el único Salvador, no hay otro. Amén, no hay otro Salvador fuera de Cristo. Esto es lo importante que hay que entender. Aunque haya muchas religiones, muchos caminos, hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, el nombre poderoso de Jesucristo. Dice 1 Timoteo 2:5, es uno de los versículos que me gusta mucho, me encanta, porque lo dice tan claro. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay muchas religiones, pero hay un solo mediador. Amén. Hay muchas religiones, pero hay un solo Salvador. Hay muchas religiones, pero hay un solo Señor y solamente a través de Él podemos ser salvos. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuándo vino Jesús al mundo? Usted sabe que desde el principio de la historia de la humanidad se profetizó la venida del Mesías. La profecía más antigua de Cristo, referente a Cristo, se registra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Se le llama ahí la simiente de la mujer. Usted sabe que la mujer fue la primera que pecó, ¿verdad? A nosotros nos cayó, amén, una maldición encima, porque la mujer fue la que tomó la iniciativa en el pecado, se dejó engañar por la serpiente, Satanás usando la serpiente, y sedujo al hombre a pecar. La mujer fue engañada, el hombre fue seducido. Entonces no sabemos cuál de los dos es más culpable, porque la mujer la engañaron, pero el hombre lo hizo a sabiendas. Amén, seducido por la mujer. Pero como siempre hemos dicho, nadie obliga a nadie a pecar, cada quien decide. Eso de que fulano tuvo la culpa, el hombre dijo que la mujer dijo que la serpiente, hermano, aquí nosotros decidimos pecar o no. La culpa es nuestra y la responsabilidad es nuestra. Amén. Y delante de Dios todos somos responsables y cada quien responderá. Amén. Así que no responda por otro, responda por usted. Entonces la mujer fue la que tomó la iniciativa y sobre ella cayó una maldición mayor, ¿verdad? Que iba a tener dolores terribles, eso, imagínense, los dolores de parto, y también se dijo que iba a estar sometida al marido. Tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti, aunque siempre debemos estar sometidas, pero había una esclavitud mayor, había en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hermano, era mayor la presión que había sobre la mujer. Cristo nos liberó de eso, gloria a Dios. Amén, nos liberó no para que no nos sometamos, amén, sino para que podamos servirle con libertad. Pero siempre el sometimiento, que es el respeto el uno al otro, pues debe ser, ¿verdad? En el hogar y en todas partes. Gloria al Señor. Pero la primera promesa de redención que se hace de Cristo, ¿verdad? Está en Génesis 3:15, cuando el Señor dice a la mujer o a la serpiente, tipo de Satanás, pondré enemistad entre tú y la mujer, hablándole a la serpiente, entre tu simiente, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, entre tu simiente, la simiente de Satanás y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. O sea, hablando de la simiente de la mujer, que es Cristo, iba a herir a Satanás en la cabeza y Satanás le iba a herir en el talón, tipo de la cruz, ¿verdad? Que fue herido Cristo. Pero lo que queremos decir, ¿verdad? Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer. Amén. Que fue profetizado ya, eso fue inmediatamente después del pecado. Gloria al Señor. Y pasaron muchos años, se dieron muchas profecías más, hermanos, muchas profecías acerca de la venida del Mesías, de la venida de Cristo a la tierra, pero Dios tiene un tiempo para todo, ¿verdad? Dios tiene un tiempo, Dios no hace las cosas al azar, Él ha señalado un tiempo específico y pasaron más o menos 4,000 años para que viniera el Mesías por primera vez a la tierra, ¿verdad? En Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Cristo vino a la tierra, amén, y con eso se cumplieron muchas profecías dadas miles de años antes. Sabemos que la primera fue dado 4,000 años antes, Génesis 3:15, pero hubieron muchísimas profecías, ¿verdad?, que se dieron. Y específicamente
acerca de su nacimiento. Ahora, queremos enfatizar algo aquí, hermanos. El nacimiento de Cristo fue un hecho histórico real. Amén. Hoy hay gente que duda que Jesús nació un día o que Jesús existió. Bueno, si una persona llega a eso, honestamente, perdóneme la palabra, es muy necia. Todavía dudar que Cristo existiera. Hermano, está evidenciado por la historia. Amén. El nacimiento de Cristo fue un hecho histórico. Incluso se mencionan personas históricas. Lucas menciona 2 y Mateo menciona 1. En Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, un emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado o censado, contado. Usted sabe, sabemos del censo, aquí se hace, ¿verdad? Este censo era con motivo de los impuestos. Los emperadores romanos querían estar bien informados cuánta gente tenía su imperio para saber cuántos impuestos debían recibir, ¿verdad? Eso siempre ha sido de mucho interés para los políticos, los impuestos. Entonces se hace este censo, fue promulgado por Augusto César. Augusto César fue un emperador que reinó entre los años 30 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Eso está registrado en la historia. Este hombre se llamaba Octavio, no se llamaba Augusto César. Augusto significa honorable, majestuoso, exaltado. Era un título que se le dio, óigame, eso, que se llame Augusto, eso es lo que significa su nombre. Y César, pues era un título que se daba a los emperadores romanos. Todos tenían César. Por ejemplo, Nerón César, Domiciano César, era un título para los emperadores. Pero Augusto César, un hombre, ¿verdad?, de la historia que se sabe que existió, fue el que promulgó este edicto. Y el historiador Lucas lo menciona como uno de los personajes históricos de ese tiempo. También menciona a Cirenio, que era gobernador de Siria, que también fue un gobernante que vivió y gobernó Siria antes y después de Cristo, ¿verdad? Pero Mateo también nos añade al rey Herodes, que también fue un personaje histórico. Mateo 2:1 dice que Jesús nació en días del rey Herodes. Herodes reinó en Judea desde el 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Entonces el nacimiento de Cristo, hermano, es algo real, comprobado por la historia. Aunque la historia no lo compruebe, a mí no me importa, porque la Biblia lo dice, pero para aquellos incrédulos, ¿verdad? La Biblia lo dice y la historia lo comprueba, lo confirma. Usted sabe que la historia y la arqueología confirman la palabra. Ya la Biblia lo decía antes, pero muchos hallazgos nos confirman lo que ya la Biblia dice. Y si no se ha confirmado todavía, yo creo lo que dice la Biblia y tarde o temprano se confirmará, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo le creo más a la Biblia que a los libros de historia. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo y Él ha estado desde la eternidad. Los historiadores están imaginando las cosas. Ellos inventan las cosas, algunas veces ellas las reconstruyen con cosas que encuentran, pero el que está hablando aquí es veraz y habita en la eternidad y conoce desde el principio al fin todas las cosas. Amén, nuestro Dios vive para siempre. Entonces el nacimiento de Cristo fue un hecho histórico real. No es un mito, hay muchos personajes mitológicos en la historia. Si usted ha leído de la mitología griega, mito significa cuento, fábula, algo que no es verdad. La mitología de los dioses griegos que habitan en el monte Olimpo, que Zeus, que aquí, que allá, eso es mito, eso no existe. Pero nuestro Señor vive para siempre, amén. Él se encarnó, vivió en esta tierra, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y no es que existió, vive para siempre. O sea, ha existido siempre, vino a la tierra y sigue existiendo. Él es el principio y el fin, gloria al Señor. Entonces, con el nacimiento de Jesús se comprueban también muchas profecías, se cumplen muchas profecías dadas, ¿verdad? Con la venida de Cristo a la tierra, algunas en su nacimiento, otras en su vida, otras en su muerte, en su resurrección. Se dieron profecías de su segunda venida que también se están cumpliendo, hermano, y si se ha cumplido todo eso que se dijo, se va a seguir cumpliendo lo que falta, amén. Gloria al Señor. La Biblia ha demostrado que es real, que es palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Y entre esas profecías acerca del nacimiento de Cristo, quiero enfatizarme en 3. Amén. Primero, que nacería de una virgen. Eso es muy conocido. Isaías 7:14, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 7:14? Si lo quiere buscar conmigo. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso dijo el profeta Isaías 740 años antes de Cristo. Antes de Cristo nacer, el profeta Isaías dijo que había una señal que Dios iba a dar, que una virgen iba a concebir, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que luego dice Mateo 1:23 que significa Dios
con nosotros. Amén. Pero vemos aquí una virgen. Sabemos que una mujer sola no puede concebir. Eso es imposible, ¿verdad? Para concebir se necesita la unión de un hombre y una mujer. No de dos hombres ni de dos mujeres. Alguien decía, si usted pone en una isla 2 mujeres o 2 hombres, una isla desierta, y deja pasar el tiempo, va a encontrar huesos allí nada más, cuando vuelva. Si deja un hombre y una mujer, va a encontrar descendencia. Entonces eso es lo normal para el matrimonio, ¿verdad? Lo bíblico. Y dice aquí una virgen concebirá, humanamente es imposible, iba a concebir sin intervención humana. Era por obra del Espíritu Santo, amén. Y sabemos que así se cumplió, ¿verdad? Que María concibió del Espíritu Santo, gloria al Señor. Esa virgen concibió, fue un milagro de Dios. En Isaías 9:6 también se nos profetiza acerca de este niño. Está hermoso este versículo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Se nos había de dar un niño, ¿verdad? Que iba a nacer. Ese niño es un hijo que el Padre nos da, ¿verdad? El Padre dio a su hijo, hermano. ¿Quién de nosotros va a dar un hijo por nadie? Lo dice la Biblia. Nadie va a dar a su hijo, pero el Padre se desprendió de su hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, a su único hijo. Cristo es unigénito en su naturaleza. Él fue engendrado por el Padre. Él no es creación, Él es parte del Padre. Nosotros somos adoptados. Fuimos creados y fuimos adoptados. Cristo es engendrado. Él es el unigénito hijo del Padre, pero el Padre estuvo dispuesto a desprenderse de su único hijo, hermano, y darlo por nosotros. Eso es glorioso, ¿verdad? Eso es un amor que no podemos entender. Un hijo nos es dado. Usted no va a dar a su hijo a nadie, pero el Padre lo ha dado por nosotros. Pero ese hijo no es cualquier cosa, el principado sobre su hombro, o sea, el reinado es el príncipe en relación al Padre. Jesús es el príncipe en relación a nosotros, es el rey, gloria al Señor. El principado está sobre su hombro, es el heredero del Padre y se llamará su nombre admirable. La palabra admirable significa digno de admiración. Óigame, ¿cómo no admirarnos ante la grandeza de nuestro Señor Jesucristo? Ante un ser tan grande y especial que no hay otro como Él. No hay ser humano que se le iguala a Cristo, hermano. Por eso es que usted tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por Él, a dejar a cualquier ser humano por Cristo, porque no hay ser humano que se le iguale, hermano. Él es único. Y dice ahí, admirable, consejero. El único que conoce el consejo del Padre. Ahí consejo significa la palabra. Toda la verdad del Padre es Cristo y es el único que nos las puede transmitir. Consejero, se le llama a Cristo Dios fuerte. Yo no sé cómo hay religiones que dudan que Cristo es Dios, cómo hay grupos que todavía dicen que Cristo no es Dios con tantas evidencias. Se le llama Dios fuerte, se le llama Padre eterno, Padre en relación a nosotros, ¿verdad? El Padre de la salvación, príncipe de paz, gloria al Señor. El único que va a traer la paz. Y sigue diciendo el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz. Dilatado ahí significa extensión. La extensión de su imperio y la paz no tendrán límite. El Señor no viene a gobernar sobre una nación, viene a gobernar sobre el mundo, sobre el universo completo. Él es el que gobierna, Él es el que domina. Todas las cosas han sido puestas bajo los pies de Cristo. Gloria al Señor, Él tiene todo poder, toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda rodilla se doblará ante nuestro Señor Jesucristo. Óigame, la extensión de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino. Él es el heredero del trono de David, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, o sea, Dios lo hará. Y lo que Dios hace nadie lo detiene. Gloria al Señor. Entonces se cumplió esa profecía que nacería de una virgen. Gloria al Señor. Y se cumple esa profecía en su nacimiento que nacería en Belén. Amén. El profeta Miqueas profetizó 700 años antes de Cristo. Miqueas 5:2, oiga lo que dice este versículo hermoso, profetizando del lugar del nacimiento de Cristo. Pero tú, Belén Efrata. Habían 2 Belenes en Israel, por si usted no sabía, uno en la tribu de Zabulón y otro en la tribu de Judá. Por eso este Belén de Judá, de Judea, luego más adelante llamado. Pero tú, Belén Efrata, que significa fructífera,
Es una aldea pequeña, pequeña para estar entre las familias de Judá. Sí eres pequeña, ¿verdad? Y Dios, yo no sé, pero a Dios le encanta escoger lo pequeño y lo menospreciado y lo vil. Mira dónde viene a nacer Jesús. Amén. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que el que viene es eterno. Amén. Gloria al Señor. Es el que será Señor en Israel. Pero no solamente en Israel, en el mundo entero. Pero como le está hablando a Israel ahí, le habla a ellos que ese va a ser su Señor. Aquel que nacerá en Belén. Gloria al Señor. Y usted sabe que José y María eran oriundos de Belén, o sea, habían nacido ahí, pero se habían mudado a Nazaret. Nazaret está al norte de Israel, ¿verdad? En la región llamada Galilea. Y el viaje de Nazaret a Belén era de unos 130 kilómetros a 80 millas más o menos, para que entendamos. Para nosotros en carro eso no es tanto, y aún así, ¿verdad? Se toma su tiempito, pero a pie o en burro, hermano, que así era como viajaban los pobres. Y cuando digo en burro, no es cada uno en un burro. Muchas veces quizá la mujer en el burro y el hombre a pie. Así era que se caminaba así, más si ella estaba embarazada, ¿verdad? Entonces, en un viajecito fuerte, y ellos estaban al norte y al sur pues está Belén, y Dios usa este edicto, al mismo emperador pagano, Dios lo usa para que mover a María y a José. Dios se vale de todo para cumplir su palabra, hermanos. Había una profecía que Jesús tenía que nacer en Belén, no podía nacer en Nazaret. Él se crió luego en Nazaret y fue llamado Nazareno, eso es otra cosa, pero él nació en Belén, amén. Y entonces traer a María y a José, Dios mueve a través de este edicto del censo, que todo el mundo fuese a su lugar de origen a registrarse. Entonces vemos como cuando Dios, hermanos, quiere cumplir su propósito, nada lo detiene. Había una profecía que se tenía que cumplir y cuando Dios habla se cumple la palabra, ¿verdad? Y dice el versículo 2:3, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y para ser empadronado o censado, entendemos este término, ¿verdad? Contado, con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice desposada, el desposorio era un compromiso serio, parecido al matrimonio, ¿verdad? Pero el desposorio, ellos se mantenían separados, pero sabemos que estaba desposada cuando María sale embarazada y Dios le habla a José que no tuviera temor en recibirla porque pensaba que ella le había sido infiel, ¿verdad? Y era un hombre justo y la iba a dejar secretamente, no le quería hacer escándalo para que no la fueran a matar, a apedrear, que eso era algo grave, hermanos. Una mujer salir embarazada sin marido en aquel tiempo era para que la apedrearan. Ya usted sabe, hoy no, hoy eso es una moda. Y no, ¿verdad? No hay ningún castigo, pero en aquel tiempo las mujeres tenían que cuidarse. Y si él la podía acusar, ¿verdad? Él la iba a dejar secretamente, pero el Señor le habló y le dijo que no tuviera temor. Y ellos se juntaron legalmente, o sea, en el sentido, se casaron, pero se consideraba todavía un desposorio porque José no la tocó hasta que ella dio a luz a Cristo, lo dice la Biblia. Hasta que no dio a luz a su hijo primogénito, él no la conoció. Usted sabe lo que significa conocer en términos bíblicos, relaciones íntimas. Muchos que creen que María fue perpetuamente virgen piensan que José nunca tocó a María. Eso no es lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla que Jesús fue su hijo primogénito, su primero. Si habla de un primero es porque hay más. Porque de Dios dice que es el único unigénito, el hijo unigénito. Pero de Jesús se dice primogénito de María, ¿verdad? Y que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, y la Biblia habla de otros hermanos de Jesús. Así que sabemos que María tuvo más hijos, el matrimonio no le quitó santidad. La Biblia dice que honroso es el matrimonio, ¿verdad? Simplemente mientras ella tuviera a Cristo, pues no fue tocada por José. Eso fue todo. Y dice que María estaba encinta, ya al parecer estaba un poco avanzada. Ellos tomaron ese viaje, ¿verdad? Un viajecito difícil. Y imagínese usted una de nosotras que Dios nos hubiera escogido para llevar al Mesías en nuestro vientre. Imagínese lo privilegiada que nos sentiríamos, ¿verdad? Eso es un privilegio grande, que el Señor escoja a uno, wow, para tener al Salvador. Aunque hoy tenemos otro privilegio también parecido, ¿verdad? Que el Señor habita en nosotros, está ahí. Somos portadores del Señor en espíritu, ¿verdad? Pero me parece que si el Señor nos hubiera dicho a una de nosotras, estuviéramos como que hay que tratarnos como reinas y que hay cuidado. Y mira, Señor, yo soy tu hija, aquí cargo a tu hijo, así que miren lo mío, un viaje 5 estrellas, el mejor hotel para quedarme. Hermana, María fue una mujer humilde.
Fue muy humilde porque ella sabía quién llevaba. A ella se lo anunciaron, ese embarazo. A ella le apareció un ángel. Ella sabe lo que tenía en su vientre. No lo sabrían otros, pero ella sabía. Y el Señor se lo mostró a José también. Pero ella no esperó un trato de 5 estrellas, hermano. Ese viajecito a Belén fue terrible. Y todavía llegan allí y no encuentran lugar en las posadas. Imagínense, yo no encuentro a María quejándose. Ay, aquí va la madre del Salvador. A mí me buscan una cama 5 estrellas, mire. No, hermano, allí va esa mujer bien humilde a lo que hubiera. Y lamentablemente, como le dice la palabra, no hubo lugar para ellos en el mesón, no hubo. Como había tanto flujo de gente, ¿verdad? En ese tiempo por el censo, todo estaba lleno. María, no sabemos, tendría familia allí, pero parece que todo estaba lleno, ¿verdad? Y al parecer le dieron un establo, fue el lugar que le pudieron conseguir para que Cristo naciera, hermanos. Óigame, qué tremendo, hubiera sido usted, se queja, ¿verdad? Mira, Señor, tu siervo, ¿dónde lo pusieron? Pero ese era el Hijo de Dios, hermano. Ese no era cualquier persona. Y ¿sabe lo que me llama la atención? Que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Dónde nacen los corderos? En los establos. Amén, o sea, era el Cordero de Dios. Allí nace con las ovejas. Los testigos de su nacimiento son animalitos, hermanos. Las ovejas, el burro estaba allí, pienso yo, ¿verdad? Que andaba María en un burro. Entonces, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? ¿Dónde nace el Hijo del Señor? El Hijo de Dios Todopoderoso, el dueño del universo. Mire lo humilde. A mí me toca mucho la humildad de Jesús. Me toca mucho eso, hermano, porque usted no ve a un Jesús, hermano, prepotente, como nosotros a veces, ¿verdad? Con tanto orgullo, sino un ser tan humilde porque el Señor dejó que todo eso sucediera. Él quiso hacerlo, amén. Él aceptó venir bajo las condiciones que el Padre les pusiera. Y María aceptó todo lo que el Padre también quiso con ella, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Aquí hay mucho que aprender. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cómo vino Jesús a la tierra, verdad? Dice acá, y aconteció en el 2:6, dice que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, ¿verdad? En ese ajetreo, pues le vino el momento de dar a luz y dio a luz a su hijo primogénito, el primero, lo envolvió en pañales. Eso es normal, envolver a un niño en pañales. Eso no es anormal, pero lo anormal aquí es acostarlo en un pesebre, no en una cuna. Un pesebre, una cajita donde se le daba comida a los animales, un comedero donde los animales comen. Le puso quizá algunas cositas, ¿verdad? Lo ponen como con hierbitas para ponerlo más suave, pero ahí ponen el cuerpo tierno de nuestro Señor Jesucristo acabado de nacer en ese pesebre envuelto en pañales, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahí recalca, no hubo lugar para el Señor. Allí estaba naciendo el ser más grande, más majestuoso, más hermoso, más excelso, el amo y Señor del universo, el soberano de todas las cosas, en un lugar tan humilde, y no hubo lugar para él en su creación. Hermano, eso es tremendo, ¿verdad? Jesús vino a la tierra como un simple niño, un niño normal, se tenía que hacer hombre, ¿verdad? Gloria al Señor, nació de una familia pobre. La Biblia lo especifica, que 2 Corintios 8:9 dice que él siendo rico se hace pobre. Y eran tan pobres que esta gente no podía ni siquiera traer una ofrenda al templo de una oveja. La Biblia proveía para los muy pobres que cuando venían a hacer un sacrificio que trajeran un par de tórtolas o de palomas. Y cuando María va al templo a presentar a Jesús, eso es lo que llevan, unas tortolitas, porque eran tan pobres que no tenían ni para una oveja. Hermano, en esa familia nació el Señor. Tremendo, ¿no? Se hizo pobre y vino como un siervo manso y humilde. ¿Sabe lo que significa la palabra siervo? Eso se oye como más bonito, significa esclavo. Esclavo. Jesús era esclavo del Padre, o sea, no se perteneció, él hizo todo lo que el Padre le mandó a hacer. Y él dijo que él vino a servirnos a nosotros, se hizo siervo nuestro y siervo del Padre. Hermanos, qué tremendo nuestro Señor. En Filipenses 2:7-8 dice que Cristo se despojó y tomó forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. O sea, no nace como un simple hombre, sino como un esclavo, más allá. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, vemos la humillación del Señor, que se hace un niño. Ya eso es una humillación, porque Dios Todopoderoso, contenido en un cuerpo humano, en un niño frágil que tenía que depender de sus padres primero,
¿verdad? Y luego, hermanos, hacerse tan pobre que él mismo dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él se lo dijo a alguien que quería seguirle. En Lucas 9:58 alguien le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si tú quieres seguirme, sabe que te va a costar, porque yo no tengo lugar fijo donde dormir. Hermanos, qué humilde nuestro Señor, ¿verdad? Dice, y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Por qué especifica muerte de cruz? Porque era la muerte más humillante y más de más desprecio para una persona. Las personas más despreciadas, lo peor de la sociedad lo llevaban a la cruz. Y esa fue la muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Qué humildad la del Señor. Tenemos tanto que aprender de nuestro Señor, hermanos. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia. Bien importante, hermanos, que Él es nuestro maestro, gloria al Señor. Ahora, ¿a quién le es anunciado el nacimiento de Cristo? Un acontecimiento tan grande, tan importante, tan trascendental, hermanos. Con la venida de Jesús se dividía la historia en dos. Gloria al Señor. Óigame, la venida de Jesús impactó al reino de las tinieblas. Satanás estaba actuando a sus anchas, pero ahora aparece aquí aquel, amén, que lo iba a derrotar y a despojar en la cruz del Calvario. Eso era un acontecimiento grande. Mire, no hay otro que se le iguale. No hay otro acontecimiento que se iguale a la venida de Cristo, su primera y su segunda. No hay otro más importante que eso. Bendito el Señor. Entonces, algo tan grande y tan majestuoso, ¿a quién le fue anunciado? No se le dijo a Herodes. No se le dijo a los fariseos y doctores de la ley, los que sabían mucho de la Biblia, de la información de la Biblia, pero no tenían un corazón dispuesto para Dios. 2:8 de Lucas dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Estos pastores estaban trabajando, cuidando sus ovejas. Por eso se cree que no fue en diciembre, porque ya en esa época está muy frío y ellos no están en la intemperie, así tan tarde. Y dice que se le presentó un ángel. Qué privilegio estos pastores ver un ángel, ¿verdad? Y el ángel les dio esta noticia. Este ángel anunció el evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, ¿verdad? Las mejores nuevas fueron esas. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales. Eso no era lo raro, sino acostado en un pesebre. Ahí van a encontrar el Salvador. Quizás si esta noticia se la dan al rey Herodes, no la recibe bien, porque al rey lo voy a encontrar acostado en un pesebre. ¿Qué es esto? No iba a creer el anuncio. A los muy sofisticados no iban a creer el anuncio, pero esta gente sencilla creyeron el anuncio. Y el versículo 13 dice: y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, hermanos, por haber dado a su Hijo Jesucristo, el único que puede traer la paz a los hombres. Y el único que puede hacer que los hombres se amen y que haya buena voluntad entre nosotros. Es motivo, ¿verdad?, de nosotros gozarnos y agradecer al Señor. Entonces, este anuncio tan importante, tan trascendental, hermanos, lo recibieron unos simples pastores. Pero ¿qué hicieron ellos, verdad? Ellos lo creyeron. Gloria al Señor. Y de una vez, pasemos a Belén, vamos a ver. Claro, supongo, ¿verdad?, que dejaron las ovejas al cuidado de alguien, porque no iban a dejar esas ovejas así. Dejaron a alguien ahí, se fueron a Belén a buscar a ese niño que había nacido. Gloria al Señor. Y en el versículo, vamos a leer lo que sigue, 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, tal como se le había dicho. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Gloria al Señor. Pero voy terminando ya, ¿verdad? Vemos cómo el Señor obra de una forma tan diferente a nosotros, ¿verdad? Tan humilde. Fue algo tan humilde que lo más
los más encumbrados o sofisticados no lo iban a aceptar. Pero así obra el Señor de una manera tan diferente a la nuestra, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue recibido Jesús en el mundo? Se anhelaba la venida del Mesías, la venida de este ser, ¿verdad?, que iba a salvar al mundo. Pero ¿cómo fue recibido? Sabemos que fue recibido por algunos, especialmente los pobres y los rechazados, pero en su mayoría el mundo lo rechazó. Sabemos que siendo el dueño de todas las cosas, tuvo que nacer en un establo porque no encontró lugar en el mesón, ¿verdad? Gloria al Señor. Durante su ministerio no tenía ni dónde vivir. Jesús no encontró lugar, hermanos, donde recostar su cabeza, pero está buscando corazones que le abran la puerta. Gloria al Señor. Fíjese, dice en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el versículo 11 dice, a lo suyo vino, al pueblo de Israel, mas los suyos no les recibieron. Así fue recibido nuestro Señor, ¿verdad? Rechazado por la mayoría, incluso cuando el tiempo de la crucifixión, hermanos, soltaron a Barrabás y despreciaron a Cristo, ¿verdad? Lo sabemos. Pero el Señor está buscando corazones, amén, que se abran para Él, gloria a Jesús. Corazones, amén, que quieran que Él reine en ellos, gloria a Jesús. Ahora, ¿por qué el mundo no tiene lugar para Cristo? La Biblia dice que los hombres aman más las tinieblas que la luz. En Juan 3:19, gloria al Señor. Jesús no tiene un reino terrenal, ¿verdad? Jesús no le va a ofrecer a usted nada terrenal, ninguna pompa terrenal, Él lo ofrece eterno. Pero para nosotros obtener lo eterno tenemos, hermanos, que negar lo terrenal, rechazar incluso nuestra propia vida si tuviéramos que rechazarla con tal de ganar a Cristo. Gloria a Jesús. Las personas en el tiempo de Cristo estaban tan ocupadas en sus cosas que no se dieron cuenta que el Salvador del mundo estaba ahí. Hoy en día sucede lo mismo. A veces estamos tan ocupados en nuestras cosas que no discernimos ni siquiera, ¿verdad?, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hermanos, ¿por qué celebramos? Yo le pregunto a ustedes hoy. ¿Por qué celebra usted la Navidad? ¿Lo celebra como una costumbre de siempre o porque realmente Cristo ha nacido en su ser? ¿Es Cristo el niño de Belén o es Cristo el Señor de su corazón? Gloria a Jesús, eso es lo importante. Ya Cristo sabemos que nació, creció, no se quedó un niño porque eso es otra cosa. Hay gente que lo tiene todavía en el pesebre. No, Cristo está a la diestra del Padre, gloria al Señor. Ya él pasó esa etapa, eso fue una etapa, gloria al Señor. Él está reinando desde los cielos, amén. Gloria a Jesús, y lo más importante es que Él reine en nuestros corazones. Gloria a Jesús, y Él está buscando corazones hoy que se abran. Amén, que le den lugar. Cristo anda buscando lugar en nuestros corazones. ¿Qué lugar le hemos dado a Cristo? Gloria al Señor. ¿Qué lugar le estamos dando en nuestras vidas y en nuestro corazón? Gloria a Jesús. Amén. Termino con esto, ¿verdad? Que Cristo sea el centro de nuestra Navidad, pero no solamente de nuestra Navidad, sino de toda nuestra vida. El centro de todo lo que hacemos. Gloria a Jesús, porque Él, hermanos, Él es el ser más excelso que hay. Amén, y Él merece, amén, toda gloria, todo honor y toda alabanza. Gloria a Jesús. Así que dele lugar a Cristo en esta Navidad. Amén. No nos olvidemos de Él con tanta celebración. Acuérdese que es Él siempre la figura principal. Póngase de pie en esta mañana. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Es de regocijo saber que Cristo vive, que vino, gloria a Jesús, que se encarnó, que vino a la tierra. Qué privilegio especial tuvimos nosotros, ¿verdad? De que el Hijo de Dios habitara en medio de su creación. Gloria a Jesús. Aleluya, bendito Dios. Bendito Jesús, y hoy está buscando corazones que se abran para Él. Gloria al Señor, aleluya. ¿Hay en su corazón lugar para Cristo? Bendito Jesús. No sé si las hermanas ensayaron el himno que iban a cantar. Amén. Pasen por aquí, vamos a entonarlo. Gloria al Señor y gloria al Señor. Y adoramos al Señor, hermanos. Si en esta mañana usted quiere la oración o quiere darle su corazón al Señor, qué mejor día que la Navidad para recibir el mejor regalo que hay, que es Cristo, que fue el regalo del Padre al mundo. Gloria al Señor. Si usted quiere la oración, quiere recibir a Cristo, amén, podemos orar por usted
Y vamos a meditar en esta alabanza que van a cantar los hermanos. Gloria al Señor. Santa la noche, hermosas las